Piensa y hágase rico de Napoleon Hill. Capítulo 2. La fuerza del deseo. El punto de partida de todo logro. El primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin C. Barnes descendió del tren de carga en Orange, Nueva Jersey, hace más de 30 años, podría haber parecido un hombre común, pero sus pensamientos eran los de un rey. Mientras se dirigía desde las vías del ferrocarril hasta la oficina de Thomas A. Edison, su mente estaba en plena actividad. Se imaginaba a sí mismo frente a Edison, escuchándose a sí mismo pidiendo al señor Edison una oportunidad para llevar a cabo la única obsesión que consumía su vida, un ardiente deseo de convertirse en socio comercial del gran inventor. El deseo de Barnes no era una esperanza, ni un simple deseo. Era un deseo agudo y palpitante que trascendía todo lo demás. Era definido. El deseo no era nuevo cuando se acercó a Edison. Había sido el deseo dominante de Barnes durante mucho tiempo. Al principio, cuando el deseo apareció por primera vez en su mente, probablemente era solo un deseo vago, pero no era un simple deseo cuando se presentó ante Edison con él. Unos años después, Edwin C. Barnes se volvió a presentar ante Edison en la misma oficina donde conoció al inventor por primera vez. Esta vez, su deseo se había traducido en realidad. Estaba en el negocio con Edison. El sueño dominante de su vida se había convertido en una realidad. Hoy en día, las personas que conocen a Barnes lo envidian por el éxito que la vida le ofreció. Lo ven en los días de su triunfo sin tomarse la molestia de investigar la causa de su éxito. Barnes tuvo éxito porque eligió un objetivo definido y colocó toda su energía, toda su voluntad, todo su esfuerzo detrás de ese objetivo. No se convirtió en socio de Edison el día en que llegó. Estuvo dispuesto a empezar con el trabajo más humilde, siempre y cuando le brindara la oportunidad de dar incluso un paso hacia su objetivo deseado. Pasaron 5 años antes de que la oportunidad que había estado buscando se presentara. Durante todos esos años no hubo ni un rayo de esperanza, ni una promesa de alcanzar su deseo que le fuera ofrecida. Para todos, excepto para él mismo, parecía solo otro engranaje en la rueda de negocios de Edison. Pero en su propia mente, él era el socio de Edison cada minuto del tiempo, desde el primer día que empezó a trabajar allí. Es una ilustración notable del poder de un deseo definido. Barnes alcanzó su objetivo porque quería ser socio comercial del señor. Edison, más que cualquier otra cosa, creó un plan para alcanzar ese propósito, pero quemó todos los puentes detrás de él. Mantuvo su deseo hasta que se convirtió en la obsesión dominante de su vida. Y finalmente, en un hecho. Cuando fue a Orange, no se dijo a sí mismo, voy a intentar convencer a Edison de que me dé algún trabajo. Dijo, voy a ver a Edison y hacerle saber que he venido a hacer negocios con él. No dijo, trabajaré allí durante unos meses, y si no recibo ningún aliento, renunciaré y conseguiré un trabajo en otro lugar. Dijo, empezaré en cualquier lugar, haré cualquier cosa que Edison me diga, pero antes de que termine seré su socio. No dijo, mantendré mis ojos abiertos para otra oportunidad en caso de que no consiga lo que quiero en la organización de Edison. Dijo, hay solo una cosa en este mundo que estoy decidido a tener, y eso es una asociación comercial con Thomas A. Edison. Quemaré todos los puentes detrás de mí y apostaré mi futuro completo a mi capacidad para obtener lo que quiero. No se dejó ninguna posible vía de escape. Tenía que ganar o perecer. Esa es toda la historia del éxito de Barnes. Hace mucho tiempo, un gran guerrero se enfrentó a una situación que le obligó a tomar una decisión que inspiró su éxito en el campo de batalla. Estaba a punto de enviar a sus ejércitos contra un enemigo poderoso cuyas tropas superaban en número a las suyas. Cargó a sus soldados en barcos, navegó hacia el país enemigo, desembarcó a los soldados y el equipo, y luego dio la orden de quemar los barcos que los habían llevado. Dirigiéndose a sus hombres antes de la primera batalla, dijo, «¿Veis los barcos en llamas? Eso significa que no podemos dejar estas costas vivos a menos que ganemos. Ahora no tenemos elección, ganamos o perecemos». Ganaron. Cada persona que triunfa en cualquier empresa
debe estar dispuesta a quemar sus barcos y cortar todas las fuentes de retirada. Solo así se puede estar seguro de mantener ese estado mental de deseo ardiente, esencial para el éxito. La mañana después del gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes estaba en la calle State mirando los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas. Se reunieron para decidir si intentarían reconstruir o dejar Chicago y comenzar de nuevo en una sección más prometedora del país. Llegaron a una decisión. Todos excepto uno decidieron dejar Chicago. El comerciante que decidió quedarse y reconstruir señaló los restos de su tienda y dijo: «Señores, en ese mismo lugar construiré la tienda más grande del mundo, sin importar cuántas veces pueda incendiarse». Eso fue hace más de 50 años. La tienda fue construida. Hoy en día se erige como un monumento a la potencia de ese estado mental, conocido como deseo ardiente. Lo fácil para Marshall Field hubiera sido exactamente lo que hicieron sus colegas comerciantes cuando las cosas se pusieron difíciles y el futuro parecía sombrío. Se fueron a donde la situación parecía más fácil. Marca bien esta diferencia entre Marshall Field y los otros comerciantes, porque es la misma diferencia que distingue a Edwin C. Barnes de miles de otros jóvenes que han trabajado en la organización de Edison. Es la misma diferencia que distingue prácticamente a todos los que tienen éxito de aquellos que fracasan. Cada ser humano que alcanza la edad de comprender el propósito del dinero desea tenerlo. Desear riquezas con un estado mental que se convierte en una obsesión. Luego planificar formas y medios definitivos para adquirir riquezas y respaldar esos planes con persistencia, que no reconoce el fracaso, traerá riquezas. El método mediante el cual el deseo de riquezas puede transformarse en su equivalente financiero consiste en 6 pasos definitivos y prácticos. Fija en tu mente la cantidad exacta de dinero que deseas. No es suficiente con decir quiero mucho dinero. Sé específico en cuanto a la cantidad. Hay una razón psicológica para la especificidad que se describirá en un capítulo posterior. Determina exactamente qué estás dispuesto a dar a cambio del dinero que deseas. No existe la realidad de algo por nada. Establece una fecha definida en la que pretendes poseer el dinero que deseas. Crea un plan definido para llevar a cabo tu deseo y comienza de inmediato, ya estés listo o no, para poner este plan en acción. Escribe una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero que pretendes adquirir. Nombra el límite de tiempo para su adquisición. Declara lo que estás dispuesto a dar a cambio del dinero. Y describe claramente el plan a través del cual pretendes acumularlo. Lee tu declaración escrita en voz alta 2 veces al día. Una justo antes de acostarte por la noche y otra después de levantarte por la mañana. Mientras lees, ve y siente y cree que ya estás en posesión del dinero. Es importante que sigas las instrucciones descritas en estos 6 pasos. Es especialmente importante que observes y sigas las instrucciones en el 6º párrafo. Puedes quejarte de que es imposible verte en posesión del dinero antes de tenerlo realmente. Aquí es donde un deseo ardiente te ayudará. Si realmente deseas el dinero con tanta intensidad que tu deseo es una obsesión, no tendrás dificultad en convencerte de que lo adquirirás. El objetivo es desear el dinero y ser tan decidido a tenerlo que te convenzas de que lo tendrás. Solo aquellos que se vuelven conscientes del dinero llegan a acumular grandes riquezas. La conciencia del dinero significa que la mente se ha saturado tanto con el deseo de dinero que uno puede verse a sí mismo ya en posesión de él. Para el no iniciado que no ha sido instruido en los principios de funcionamiento de la mente humana, estas instrucciones pueden parecer poco prácticas. Puede ser útil para todos aquellos que no reconocen la solidez de los 6 pasos, saber que la información que transmiten fue recibida de Andrew Carnegie, quien comenzó como un simple obrero en los molinos de acero, pero logró, a pesar de su humilde comienzo, hacer que estos principios le generaran una fortuna de más de $100 millones. Puede ser aún más útil saber que los 6 pasos recomendados aquí fueron cuidadosamente examinados por el difunto Thomas A. Edison, quien les dio su aprobación como pasos esenciales no solo para la acumulación de dinero, sino también para la consecución de cualquier objetivo definido. Los pasos no requieren trabajo duro, sacrificios,
ni que uno se vuelva ridículo o crédulo. Aplicarlos no requiere una gran cantidad de educación, pero la aplicación exitosa de estos 6 pasos sí requiere suficiente imaginación para permitir a uno ver y entender que la acumulación de dinero no puede dejarse al azar, la buena fortuna y la suerte. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas primero hicieron una cierta cantidad de soñar, esperar, desear y planificar antes de adquirir dinero. Puedes saber desde ahora que nunca podrás tener riquezas en grandes cantidades a menos que puedas inducirte a un ardiente deseo de dinero y creer realmente que lo poseerás. Además, cada gran líder, desde el amanecer de la civilización hasta el presente, ha sido un soñador. El cristianismo es el mayor potencial de poder en el mundo hoy en día, porque su fundador fue un soñador intenso que tenía la visión y la imaginación para ver realidades en su forma mental y espiritual antes de que se transmutaran en forma física. Si no ves las grandes riquezas en tu imaginación, nunca las verás en tu saldo bancario. Nunca en la historia de América ha habido una oportunidad tan grande para los soñadores prácticos como la que existe ahora. El colapso económico de 6 años ha reducido a todos los hombres sustancialmente al mismo nivel. Una nueva carrera está a punto de comenzar. Las apuestas representan enormes fortunas que se acumularán dentro de los próximos 10 años. Las reglas de la carrera han cambiado porque ahora vivimos en un mundo cambiado que definitivamente favorece a las masas. Aquellos que tenían poca o ninguna oportunidad de ganar bajo las condiciones existentes durante la depresión, cuando el miedo paralizó el crecimiento y el desarrollo. Nosotros, que estamos en esta carrera por las riquezas, deberíamos sentirnos alentados al saber que este mundo cambiado en el que vivimos exige nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, nuevos líderes, nuevas invenciones, nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos de comercialización, nuevos libros, nueva literatura, nuevas características para la radio, nuevas ideas para el cine. Detrás de toda esta demanda de cosas nuevas y mejores, hay una cualidad que uno debe poseer para ganar, y esa es la determinación de propósito, el conocimiento de lo que uno quiere y un deseo ardiente de poseerlo. La depresión económica marcó la muerte de una era y el nacimiento de otra. Este mundo cambiado requiere soñadores prácticos que puedan y quieran poner sus sueños en acción. Los soñadores prácticos siempre han sido y siempre serán los creadores de patrones de la civilización. Nosotros, que deseamos acumular riquezas, debemos recordar que los verdaderos líderes del mundo siempre han sido hombres que aprovecharon y pusieron en uso práctico las fuerzas intangibles e invisibles de las oportunidades no nacidas, y han convertido esas fuerzas o impulsos de pensamiento en rascacielos, ciudades, fábricas, aviones, automóviles, y cada forma de conveniencia que hace la vida más agradable. La tolerancia y una mente abierta son necesidades prácticas para el soñador de hoy. Aquellos que tienen miedo a las nuevas ideas están condenados desde el principio. Nunca ha habido un tiempo más favorable para los pioneros que el presente. Es cierto que no hay un lejano oeste salvaje que conquistar como en los días del carro cubierto, pero hay un vasto mundo empresarial, financiero e industrial que debe ser remodelado y redirigido a lo largo de nuevas y mejores líneas. Al planear adquirir tu parte de las riquezas, que nadie te influencie para despreciar al soñador. Para ganar las grandes apuestas en este mundo cambiado, debes captar el espíritu de los grandes pioneros del pasado, cuyos sueños han dado a la civilización todo lo que tiene de valor, el espíritu que sirve como la sangre vital de nuestro propio país. Tu oportunidad está aquí. Desarrolla y comercializa tus talentos. No olvides que Colón soñó con un mundo desconocido, arriesgó su vida por la existencia de tal mundo y lo descubrió. Copérnico, el gran astrónomo, soñó con una multiplicidad de mundos y los reveló. Nadie lo denunció como impráctico después de que triunfó. En cambio, el mundo lo veneró, demostrando una vez más que el éxito no requiere disculpas y el fracaso no permite justificaciones. Si lo que deseas hacer es correcto y crees en ello, sigue adelante y hazlo. Lleva a cabo tu sueño y no te preocupes por lo que digan. Si enfrentas una derrota temporal, es posible que no sepan que cada fracaso lleva consigo la semilla de un éxito equivalente.
Henry Ford, pobre e iletrado, soñó con un carruaje sin caballos, comenzó a trabajar con las herramientas que tenía sin esperar a que la oportunidad lo favoreciera, y ahora hay evidencia de su sueño en todo el mundo. Ha puesto más ruedas en funcionamiento que cualquier hombre que haya vivido porque no tuvo miedo de respaldar sus sueños. Thomas Edison soñó con una lámpara que pudiera ser operada por electricidad. Comenzó donde estaba para poner su sueño en acción, y a pesar de más de 10.000 fracasos, permaneció fiel a ese sueño hasta convertirlo en una realidad física. Los soñadores prácticos no se rinden. Whalen soñó con una cadena de tiendas de cigarros, transformó su sueño en acción, y ahora las tiendas United Cigar ocupan las mejores esquinas de América. Lincoln soñó con la libertad para los esclavos negros, puso su sueño en acción, y apenas se perdió el vivir para ver un norte y sur unidos que tradujeron su sueño en realidad. Los hermanos Wright soñaron con una máquina que volara por el aire, y ahora se puede ver evidencia en todo el mundo de que soñaron acertadamente. Marconi soñó con un sistema para aprovechar las fuerzas intangibles del éter. La evidencia de que no soñó en vano puede encontrarse en cada dispositivo inalámbrico y de radio en el mundo. Además, el sueño de Marconi acercó la cabaña más humilde y la mansión más majestuosa, hizo que los pueblos de cada nación en la tierra se convirtieran en vecinos de la puerta trasera, y dio al presidente de los Estados Unidos un medio para hablar con toda la gente de América al mismo tiempo y con poco aviso. Puede interesarte saber que los amigos de Marconi lo hicieron detener y examinar en un hospital psiquiátrico cuando anunció que había descubierto un principio a través del cual podría enviar mensajes a través del aire, sin la ayuda de cables u otros medios físicos directos de comunicación. Los soñadores de hoy tienen una mejor suerte. El mundo se ha acostumbrado a nuevos descubrimientos. De hecho, ha mostrado disposición para recompensar al soñador que le da al mundo una nueva idea. El mayor logro fue en un principio, y durante un tiempo solo un sueño. El roble duerme en la bellota, el pájaro espera en el huevo, y en la visión más alta del alma despierta el ángel. Los sueños son las semillas de la realidad. Despierta, levántate y afirma tu lugar, soñadores del mundo. Tu estrella está en ascenso. La depresión mundial trajo la oportunidad que estabas esperando. Enseñó a las personas humildad, tolerancia y mente abierta. El mundo está lleno de una abundancia de oportunidades que los soñadores del pasado nunca conocieron. Un deseo ardiente de ser y hacer es el punto de partida desde el cual el soñador debe despegar. Los sueños no nacen de la indiferencia, la pereza o la falta de ambición. El mundo ya no se burla del soñador ni lo llama impráctico. Si piensas que lo hace, haz un viaje a Tennessee y observa lo que un presidente soñador ha hecho en términos de aprovechar y usar el gran poder hidráulico de América. Hace unas décadas, tal sueño habría parecido una locura. Te has sentido decepcionado, has experimentado derrotas durante la depresión, has sentido el gran corazón dentro de ti aplastado hasta que sangró. Ten coraje, porque estas experiencias han templado el metal espiritual del cual estás hecho. Son activos de valor incomparable. Recuerda también que todos los que tienen éxito en la vida comienzan con un mal comienzo y pasan por muchas luchas desgarradoras antes de llegar. El punto de inflexión en las vidas de aquellos que tienen éxito generalmente ocurre en el momento de alguna crisis a través de la cual se les presenta su otro yo. John Bunyan escribió El progreso del peregrino, que está entre las mejores de toda la literatura inglesa, después de haber sido confinado en prisión y severamente castigado debido a sus puntos de vista sobre la religión. Henry descubrió el genio que dormía en su cerebro después de haber enfrentado gran desgracia y haber estado confinado en una celda de prisión en Columbus, Ohio, viéndose forzado por la adversidad a conocerse a sí mismo y a usar su imaginación, descubrió que era un gran autor en lugar de un miserable criminal y marginado. Extrañas y variadas son las formas de la vida, y aún más extrañas son las formas de la inteligencia infinita a través de las cuales a veces los hombres se ven obligados a pasar por todo tipo de sufrimientos antes de descubrir su propio cerebro y su capacidad para crear ideas útiles a través de la imaginación.
Edison, el mayor inventor y científico del mundo, fue operador de telégrafos. Fracasó innumerables veces antes de ser llevado finalmente al descubrimiento del genio que dormía en su cerebro. Charles Dickens comenzó pegando etiquetas en tarros de betún. La tragedia de su primer amor penetró en las profundidades de su alma y lo convirtió en uno de los grandes autores del mundo. Esa tragedia produjo primero David Copperfield y luego una sucesión de otras obras que hicieron de este un mundo más rico y mejor para todos los que leen sus libros. La decepción por los asuntos amorosos generalmente tiene el efecto de llevar a los hombres al alcohol y a las mujeres a la ruina. Y esto porque la mayoría de las personas nunca aprenden el arte de transmutar sus emociones más fuertes en sueños de naturaleza constructiva. Helen Keller se volvió sorda, muda y ciega poco después de nacer. A pesar de su gran desgracia, ha escrito su nombre de manera indeleble en las páginas de la historia. Toda su vida ha servido como evidencia de que nadie está verdaderamente derrotado hasta que la derrota se ha aceptado como una realidad. Robert Burns era un campesino iletrado. Él fue maldecido por la pobreza y creció para convertirse en un borracho como resultado. El mundo fue mejorado por su haber vivido porque envolvió pensamientos y poesía bellos y de esta manera arrancó una espina y plantó una rosa en su lugar. Booker T. Washington nació en la esclavitud, discapacitado por la raza y el color. Pero como era tolerante, tenía una mente abierta en todo momento sobre todos los temas y era un soñador, dejó su huella para bien en toda una raza. Beethoven era sordo. Milton era ciego, pero sus nombres perdurarán mientras el tiempo exista porque soñaron y tradujeron sus sueños en pensamiento organizado antes de pasar al siguiente capítulo. Renueva en tu mente el fuego de la esperanza, la fe, el coraje y la tolerancia. Si tienes estos estados mentales y un conocimiento práctico de los principios descritos, todo lo demás que necesites vendrá a ti cuando estés listo para ello. Deja que Emerson exprese el pensamiento en estas palabras. Cada proverbio, cada libro, cada palabra que te pertenece para ayuda y consuelo, seguramente regresará a casa a través de pasajes abiertos o sinuosos. Cada amigo que no es tu voluntad fantástica, sino el gran y tierno alma en ti, te abrazará. Hay una diferencia entre desear algo y estar listo para recibirlo. Nadie está listo para algo hasta que cree que puede adquirirlo. El estado mental debe ser creencia, no mera esperanza o deseo. La mente abierta es esencial para la creencia. Las mentes cerradas no inspiran fe, coraje y creencia. Recuerda que no se requiere más esfuerzo para apuntar alto en la vida, para exigir abundancia y prosperidad, que para aceptar miseria y pobreza. Un gran poeta ha expresado correctamente esta verdad universal a través de estos versos. Negocié con la vida por 1 centavo y la vida no pagaría más. Sin embargo, supliqué esa noche cuando conté mi escaso botín, pues la vida es un empleador justo. Te da lo que pides, pero una vez que has establecido los salarios, debes soportar la tarea. Trabajé por un salario de sirvienta solo para aprender esto. Cualquier salario que hubiera pedido a la vida lo habría pagado gustosamente. El deseo supera a la madre naturaleza. Como un cierre adecuado para este capítulo, me gustaría presentar a una de las personas más inusuales que he conocido. Lo vi por primera vez hace 24 años, unos minutos después de que nació. Llegó al mundo sin ningún signo físico de oídos y el doctor admitió, cuando se le presionó por una opinión, que el niño podría ser sordo y mudo de por vida. Desafié la opinión del doctor. Tenía derecho a hacerlo. Yo era el padre del niño. También tomé una decisión y emití una opinión, pero expresé la opinión en silencio en la intimidad de mi propio corazón. Decidí que mi hijo escucharía y hablaría. La naturaleza podría enviarme un niño sin oídos, pero la naturaleza no podía inducirme a aceptar la realidad de la aflicción en mi propia mente. Sabía que mi hijo escucharía y hablaría, como estaba seguro de que debía haber un camino y sabía que lo encontraría. Pensé en las palabras del inmortal Emerson. Todo el curso de las cosas va a enseñarnos fe, solo necesitamos obedecer.
Hay guía para cada uno de nosotros y mediante la escucha humilde escucharemos la palabra correcta. El deseo, más que nada, deseaba que mi hijo no fuera un mudo sordo. De ese deseo nunca retrocedí ni por un segundo. Muchos años antes había escrito: nuestras únicas limitaciones son aquellas que establecemos en nuestra propia mente. Por primera vez me pregunté si esa afirmación era verdadera. Acostado en la cama frente a mí había un niño recién nacido sin el equipo natural de audición. Aunque pudiera escuchar y hablar, ¿estaba obviamente deformado para toda la vida? Seguramente esta era una limitación que ese niño no había establecido en su propia mente. ¿Qué podía hacer al respecto? De alguna manera, encontraría una forma de trasplantar en la mente de ese niño mi propio ardiente deseo de encontrar maneras de transmitir sonido a su cerebro sin la ayuda de oídos. Tan pronto como el niño fuera lo suficientemente mayor para cooperar, llenaría su mente completamente con un ardiente deseo de escuchar, de manera que la naturaleza encontraría sus propios métodos para traducirlo en realidad física. Todo este pensamiento ocurrió en mi mente, pero no se lo mencioné a nadie. Cada día renovaba el compromiso que había hecho conmigo mismo de no aceptar un mudo sordo como hijo. A medida que él crecía y comenzaba a notar las cosas a su alrededor, observamos que tenía un leve grado de audición. Cuando llegó a la edad en la que los niños suelen comenzar a hablar, no hizo ningún intento de hablar, pero pudimos decir por sus acciones que podía escuchar ciertos sonidos ligeramente. Eso era todo lo que quería saber. Estaba convencido de que si podía escuchar, aunque fuera un poco, podría desarrollar una mayor capacidad auditiva. Luego ocurrió algo que me dio esperanza y vino de una fuente completamente inesperada. Compramos una Victrola. Cuando el niño escuchó la música por primera vez, se extasió y se apoderó de la máquina. Pronto mostró una preferencia por ciertos discos, entre ellos It's a Long Way to Tipperary. En una ocasión tocó esa pieza una y otra vez durante casi 2 horas, de pie frente a la Victrola con los dientes sujetos al borde del estuche. La importancia de este hábito autoformado no se hizo clara para nosotros hasta años después, ya que nunca habíamos oído hablar del principio de la conducción ósea del sonido en ese momento. Poco después de que se apoderó de la Victrola, descubrí que podía escucharme bastante claramente cuando hablaba con mis labios, tocando su hueso mastoideo o en la base del cerebro. Estos descubrimientos me proporcionaron los medios necesarios para comenzar a traducir en realidad mi ardiente deseo de ayudar a mi hijo a desarrollar la audición y el habla. Para ese momento, él estaba intentando hablar ciertas palabras. El panorama estaba lejos de ser alentador, pero el deseo respaldado por la fe no conoce palabras como imposible. Habiendo determinado que podía escuchar claramente el sonido de mi voz, comencé de inmediato a transferir a su mente el deseo de escuchar y hablar. Pronto descubrí que al niño le gustaban las historias antes de dormir, así que me puse a trabajar creando historias diseñadas para desarrollar en él la autosuficiencia, la imaginación y un agudo deseo de escuchar y ser normal. Hubo una historia en particular que enfatizaba al darle un nuevo y dramático matiz cada vez que se contaba. Estaba diseñada para plantar en su mente la idea de que su aflicción no era una desventaja, sino un activo de gran valor. A pesar de que toda la filosofía que había examinado indicaba claramente que cada adversidad trae consigo la semilla de una ventaja equivalente, debo confesar que no tenía la menor idea de cómo esta aflicción podría alguna vez convertirse en un activo. Sin embargo, continué mi práctica de envolver esa filosofía en historias para dormir, esperando que llegara el momento en que él encontrara algún plan por el cual su discapacidad pudiera servir a un propósito útil. La razón me decía claramente que no había una compensación adecuada por la falta de oídos y equipo auditivo natural. El deseo respaldado por la fe empujó a un lado la razón e inspiró a continuar. A medida que analicé la experiencia en retrospectiva, ahora puedo ver que la fe de mi hijo en mí tuvo mucho que ver con los resultados sorprendentes. Él no cuestionó nada de lo que le dije. Le vendí la idea de que tenía una ventaja distinta sobre su hermano mayor y que esta ventaja se reflejaría de muchas maneras. Por ejemplo,
Los maestros en la escuela observarían que no tenía oídos y debido a esto le darían una atención especial y lo tratarían con una amabilidad extraordinaria. Siempre lo hicieron. Su madre se encargaba de eso visitando a los maestros y organizando con ellos para dar al niño la atención extra necesaria. También le vendí la idea de que, cuando fuera lo suficientemente mayor para vender periódicos, su hermano mayor ya se había convertido en un comerciante de periódicos. Tendría una gran ventaja sobre su hermano porque la gente le pagaría dinero extra por sus mercancías debido a que podían ver que era un niño brillante e industrioso a pesar de no tener oídos. Pudimos notar que gradualmente la audición del niño estaba mejorando. Además, no tenía la menor tendencia a sentirse cohibido debido a su aflicción. Cuando tenía alrededor de 7 años, mostró la primera evidencia de que nuestro método de nutrir su mente estaba dando frutos. Durante varios meses, suplicó el privilegio de vender periódicos, pero su madre no dio su consentimiento. Tenía miedo de que su sordera hiciera inseguro para él ir solo a la calle. Finalmente, tomó el asunto en sus propias manos. Una tarde, cuando fue dejado en casa con los sirvientes, trepó por la ventana de la cocina, descendió al suelo y se puso en marcha por su cuenta. Pidió prestados 6 centavos en capital al zapatero del barrio, los invirtió en papeles, los vendió, reinvirtió y siguió repitiendo hasta tarde en la noche. Después de equilibrar sus cuentas y devolver el sexto sentido que había pedido prestado a su banquero, tuvo una ganancia neta de 42 centavos. Cuando llegó a casa esa noche, lo encontramos en la cama dormido con el dinero firmemente agarrado en su mano. Su madre abrió su mano, le quitó las monedas y lloró. Llorar por la primera victoria de su hijo parecía tan inapropiado. Mi reacción fue la opuesta. Me reí a carcajadas porque sabía que mi esfuerzo por inculcar en la mente del niño una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Su madre veía en su primer emprendimiento comercial a un niño sordo que había salido a las calles y arriesgado su vida para ganar dinero. Yo veía a un pequeño empresario valiente, ambicioso e independiente, cuyo capital y autoestima se habían incrementado un 100%, porque había iniciado su negocio por su propia iniciativa y había ganado la transacción. Me complació, porque sabía que había demostrado un rasgo de ingenio que lo acompañaría a lo largo de toda su vida. Los eventos posteriores demostraron que esto era cierto. Cuando su hermano mayor quería algo, se tumbaba en el suelo, pateaba sus pies en el aire, lloraba por ello y lo conseguía. Cuando el pequeño sordo quería algo, planeaba una manera de ganar el dinero y luego lo compraba para sí mismo. Todavía sigue ese plan. Verdaderamente, mi propio hijo me ha enseñado que las limitaciones pueden convertirse en peldaños sobre los cuales se puede escalar hacia algún objetivo digno, a menos que se acepten como obstáculos y se usen como excusas. El pequeño sordo pasó por los grados, la secundaria y la universidad sin poder escuchar a sus profesores, aceptando solo cuando les gritaban a corta distancia. No fue a una escuela para sordos, no permitimos que aprendiera el lenguaje de señas. Estábamos decididos a que viviera una vida normal y se relacionara con niños normales, y mantuvimos esa decisión aunque nos costó muchos debates acalorados con los funcionarios escolares. Mientras estaba en la secundaria, intentó un audífono eléctrico, pero no le fue de utilidad. Creímos que se debía a una condición que se descubrió cuando el niño tenía 6 años, por el doctor Jocha Gordon Wilson de Chicago, quien operó un lado de la cabeza del niño y descubrió que no había signos de equipo auditivo natural. Durante su última semana en la universidad, 18 años después de la operación, algo ocurrió que marcó el punto de inflexión más importante de su vida. A través de lo que parecía ser una mera casualidad, obtuvo otro dispositivo auditivo eléctrico que le fue enviado a prueba. Se mostró reacio a probarlo, debido a su decepción con un dispositivo similar. Finalmente tomó el instrumento y, más o menos descuidadamente, se lo colocó en la cabeza, conectó la batería y, como por arte de magia, su deseo de toda la vida de tener una audición normal se convirtió en realidad. Por primera vez en su vida, escuchó prácticamente tan bien como cualquier persona con audición normal. Dios se mueve en formas misteriosas para realizar sus maravillas. Lleno de alegría por el mundo cambiado que le había traído su dispositivo auditivo, corrió al teléfono, llamó a su madre y escuchó su voz perfectamente.
Al día siguiente, escuchó claramente las voces de sus profesores en clase por primera vez en su vida. Anteriormente solo podía escucharlos cuando gritaban a corta distancia. Escuchó la radio, vio películas habladas y por primera vez en su vida pudo conversar libremente con otras personas sin necesidad de que tuvieran que hablar en voz alta. Verdaderamente, había llegado a poseer un mundo cambiado. Habíamos rechazado aceptar la herencia de la naturaleza y mediante un deseo persistente, habíamos inducido a la naturaleza a corregir ese error a través del único medio práctico disponible. El deseo había comenzado a dar frutos, pero la victoria aún no estaba completa. El niño todavía tenía que encontrar una manera definitiva y práctica de convertir esta limitación en un activo equivalente. Apenas dándose cuenta de la importancia de lo que ya se había logrado, pero embriagado con la alegría de su mundo recién descubierto de sonidos, escribió una carta al fabricante del audífono describiendo entusiastamente su experiencia. Algo en su carta, algo quizás no escrito entre líneas, sino detrás de ellas, hizo que la empresa lo invitara a Nueva York. Cuando llegó, fue escoltado a través de la fábrica y, mientras conversaba con el ingeniero jefe contándole sobre su mundo cambiado, una corazonada, una idea o una inspiración, llámalo como quieras, le vino a la mente. Fue este impulso de pensamiento el que convirtió su aflicción en un activo destinado a pagar dividendos, tanto en dinero como en felicidad, a miles para siempre. La esencia de ese pensamiento impulsivo fue esta. Le ocurrió que podría ayudar a millones de sordos y personas que pasan por la vida sin el beneficio de dispositivos auditivos. Si pudiera encontrar una manera de contarles la historia de su mundo cambiado, entonces allí mismo tomó la decisión de dedicar el resto de su vida a brindar un servicio útil a los sordos. Durante un mes entero, llevó a cabo una investigación intensiva en la que analizó todo el sistema de comercialización del fabricante del dispositivo auditivo y creó formas y medios para comunicarse con los sordos en todo el mundo, con el propósito de compartir con ellos su mundo recién descubierto. Cuando esto estuvo hecho, redactó un plan de 2 años basado en sus hallazgos. Cuando presentó el plan a la empresa, se le ofreció inmediatamente un puesto para llevarlo a cabo. Su ambición, poco imaginaba él cuando comenzó a trabajar, que estaba destinado a traer esperanza y alivio práctico a miles de personas sordas que, sin su ayuda, habrían estado condenadas para siempre al mutismo sordo. Poco después de asociarse con la fabricación de su audífono, me invitó a asistir a una clase organizada por su empresa con el propósito de enseñar a los sordomudos a oír y a hablar. Nunca había oído hablar de tal forma de educación. Por lo tanto, visité la clase escéptico pero esperanzado de que mi tiempo no fuera del todo en vano. Allí vi una demostración que me dio una visión enormemente ampliada de lo que había hecho para despertar y mantener vivo en la mente de mi hijo el deseo de una audición normal. Vi a sordomudos siendo realmente enseñados a oír y hablar mediante la aplicación del mismo principio que había usado más de 20 años antes para salvar a mi hijo del mutismo sordo. Así, a través de algún extraño giro del destino, mi hijo Blair y yo hemos sido destinados a ayudar a corregir el mutismo sordo para aquellos que aún no han nacido, porque somos los únicos seres humanos vivos que, hasta donde sé, hemos establecido de manera definitiva el hecho de que el mutismo sordo puede ser corregido hasta el punto de restaurar a la vida normal a quienes sufren de esta aflicción. Se ha hecho para uno, se hará para otros. No tengo duda de que Blair habría sido un sordo mudo toda su vida si su madre y yo no hubiéramos logrado moldear su mente como lo hicimos. El médico que asistió a su nacimiento nos dijo con confianza que el niño podría nunca oír o hablar. Hace unas semanas, el doctor Irving Voorhees, un especialista destacado en tales casos, examinó a Blair muy a fondo. Se sorprendió al enterarse de cuán bien oye y habla ahora mi hijo, y dijo que su examen indicaba que teóricamente el niño no debería ser capaz de oír en absoluto, pero el joven sí oye a pesar de que las radiografías muestran que no hay ninguna abertura en el cráneo desde donde sus oídos deberían estar hasta el cerebro. Cuando planteé en su mente el deseo de oír y hablar y vivir como una persona normal, ese impulso iba acompañado de alguna influencia extraña
que hizo que la naturaleza se convirtiera en un puente para salvar el abismo del silencio entre su cerebro y el mundo exterior, por algún medio que los más agudos especialistas médicos no han logrado interpretar. Sería un sacrilegio siquiera conjeturar cómo la naturaleza realizó este milagro. Sería imperdonable si no contara al mundo lo que sé sobre el modesto papel que asumí en la extraña experiencia. Es mi deber y un privilegio decir que creo, y no sin razón, que nada es imposible para la persona que respalda el deseo con una fe duradera. Verdaderamente, un deseo ardiente tiene caminos sinuosos para transformarse en su equivalente físico. Blair deseaba una audición normal, y ahora la tiene. Nació con una limitación que fácilmente podría haber enviado a alguien con un deseo menos definido a la calle con un paquete de lápices y una taza de latón. Esa limitación ahora promete servir como el medio por el cual brindará un servicio útil a muchos millones de personas con problemas auditivos, además de darle un empleo útil con una compensación financiera adecuada durante el resto de su vida. Las pequeñas mentiras blancas que planté en su mente cuando era niño al hacerlo creer que su aflicción se convertiría en un gran activo que podría capitalizar, se han justificado. Verdaderamente, no hay nada correcto o incorrecto que la creencia combinada con un deseo ardiente no pueda hacer real. Estas cualidades están disponibles para todos. En toda mi experiencia tratando con hombres y mujeres que tenían problemas personales, nunca manejé un solo caso que demostrara de manera más definitiva el poder del deseo. Los autores a veces cometen el error de escribir sobre temas de los cuales tienen solo un conocimiento superficial o muy elemental. He tenido la buena fortuna de haber tenido el privilegio de probar la solidez del poder del deseo a través de la aflicción de mi propio hijo. Quizás fue providencial que la experiencia llegara como lo hizo, porque, sin duda, nadie está mejor preparado que él para servir como ejemplo de lo que sucede cuando el deseo se pone a prueba. Si la madre naturaleza se inclina ante la voluntad del deseo, ¿es lógico que los simples mortales puedan derrotar un deseo ardiente? Es extraño e imponderable el poder de la mente humana. No entendemos el método por el cual utiliza cada circunstancia, cada individuo, cada cosa física a su alcance como un medio para transformar el deseo en su equivalente físico. Quizás la ciencia descubrirá este secreto. Planté en la mente de mi hijo el deseo de oír y hablar como cualquier persona normal. Ese deseo ahora se ha convertido en realidad. Planté en su mente el deseo de convertir su mayor limitación en su mayor activo, y ese deseo se ha realizado. El modus operandi por el cual se logró este asombroso resultado no es difícil de describir. Consistió en 3 hechos muy definidos. Primero, mezclé fe con el deseo de una audición normal que transmití a mi hijo. Segundo, comuniqué mi deseo a él de todas las maneras posibles a través de un esfuerzo persistente y continuo durante un periodo de años. Tercero, él me creyó. Mientras se completaba este capítulo, llegó la noticia de la muerte de Madame Schumann Hank. Un breve párrafo en el despacho de noticias da la clave del éxito colosal de esta mujer como cantante. Cito el párrafo porque la clave que contiene no es otra que el deseo. A comienzos de su carrera, Madame Schumann Hank visitó al director de la ópera de la corte de Viena para que evaluara su voz, pero no la evaluó. Después de mirarla, exclamó, no muy amablemente, ¿cómo puedes esperar tener éxito en la ópera con esa cara y sin personalidad alguna? Mi buena niña, abandona la idea, compra una máquina de coser y ve a trabajar. Nunca podrás ser cantante. Nunca es mucho tiempo. El director de la ópera de la corte de Viena sabía mucho sobre la técnica de cantar, pero sabía poco sobre el poder del deseo cuando asume la proporción de obsesión. Si hubiera sabido más sobre ese poder, no habría cometido el error de condenar al genio sin darle una oportunidad. Hace varios años, uno de mis socios comerciales se enfermó. Su condición empeoró con el tiempo y finalmente fue llevado al hospital para una operación. Justo antes de ser llevado a la sala de operaciones, lo miré y me pregunté cómo alguien tan delgado y demacrado podría pasar por una operación mayor con éxito. El médico me advirtió que había pocas o ninguna posibilidad de volver a verlo vivo, pero esa era la opinión del médico, no la del paciente.
Justo antes de que lo llevaran, susurró débilmente: «No te preocupes, jefe, saldré de aquí en unos días». La enfermera asistente me miró con piti, pero el paciente salió bien. Después de todo, su médico dijo que nada más que su propio deseo de vivir lo salvó. Nunca lo habría logrado si hubiera aceptado la posibilidad de la muerte. Creo en el poder del deseo respaldado por la fe, porque he visto ese poder elevar a las personas de comienzos humildes a lugares de poder y riqueza. Lo he visto robar a la tumba a sus víctimas. Lo he visto servir como el medio por el cual los hombres hicieron un regreso después de haber sido derrotados de 1000 maneras diferentes. Lo he visto proporcionar a mi propio hijo una vida normal, feliz y exitosa, a pesar de que la naturaleza lo envió al mundo sin oídos. ¿Cómo se puede aprovechar y usar el poder del deseo? Esto se ha respondido a través de este y los capítulos subsiguientes de este libro. Este mensaje está saliendo al mundo al final de la depresión más larga y quizás la más devastadora que América haya conocido. Es razonable presuponer que el mensaje pueda llegar a la atención de muchos que han sido heridos por la depresión, aquellos que han perdido sus fortunas, otros que han perdido sus posiciones y un gran número que deben reorganizar sus planes y hacer un regreso. A todos ellos deseo transmitir el pensamiento de que todo logro, sin importar cuál sea su naturaleza o propósito, debe comenzar con un deseo ardiente e intenso por algo concreto. A través de algún principio extraño y poderoso de química mental que nunca se ha divulgado, la naturaleza envuelve en el impulso de un fuerte deseo aquello que no reconoce la palabra imposible y acepta ninguna realidad como fracaso.